Lo vamos a saludar a Franco Ponce de León, de Derechos y Vinculación Ciudadana, para hablar de una ley promulgada que era prácticamente un pedido que se hacía de diversos sectores, y mucho más con la cantidad de gente que abarca o que estaba interesada o que está interesada en esa ley. Tiene que ver con la nueva ley de alquileres. Franco, buen día, ¿cómo estás? Hola Chavo, buenos días, ¿cómo estás vos? Y buenos días para todos los televidentes. Bueno, indudablemente que hay muchísima gente que estaba expectante. Estaba leyendo por allí que, por ejemplo, en Santa Fe más del 20% de la población alquila. Este número se aumenta en lo que son las grandes urbes como Buenos Aires, por ejemplo. Y finalmente se ha promulgado una ley que toca directamente, no solamente a los inquilinos, sino también a los locatarios. A ver, yo te voy tirando a ver algunos datos para que vayamos cotejando lo que era y lo que es, por ejemplo. Una tiene que ver con la extensión de los contratos de alquiler, por ejemplo, ¿no? Allí hay una modificación. Así es, a partir de hoy, que entra en vigencia, como vos bien decías, la nueva ley, la 27.551, que modifica el Código Civil y Comercial. Uno de los puntos a destacar es que el plazo mínimo, el tiempo mínimo para los contratos de locación son de 3 años. Antes, y es para cualquier tipo también, hay que decirlo esto, son para viviendas, para comercio. Antes se planteaba para viviendas personales 2 años, a partir de ahora el plazo mínimo es de 3, como vos estabas diciendo, Chavo. Bien, y con respecto al índice de ajuste, ¿cada cuánto se va a realizar en ese contrato trianual y sobre qué se toma? ¿Sobre la base de qué? Otro gran cambio es que a partir de hoy, de la puesta en vigencia de esta ley, se lo plantea y está bien claro en uno de sus artículos que va a existir un índice que va a tener por partes iguales, va a tomar el 50 y el 50% del IPC y del RIPTE. Esta fórmula va a tener que tomarse para hacer el ajuste anual, y esto también es otra modificación que lo plantea la ley, que solamente una vez por año va a tener que adaptarse o modificarse este contrato de locación, y se va a tomar, como decíamos, este índice para poder generar esta adaptación del contrato. Bien, estaba leyendo por allí, en algunas ocasiones parece un problema recurrente, ¿no? Está bien que hay inquilinos que tienen que ver con determinadas inmobiliarias, hay inquilinos que lo hacen en forma particular, pero sucede a veces que el inquilino tiene algún inconveniente en la vivienda y cuando hace el reclamo hay cierta demora. También esto tiene una modificación sustancial porque, digamos, el arreglo lo puede hacer el inquilino, pero después pasa a descontárselo del alquiler. Así es, veo que has estudiado mucho, Chavo. No, hemos leído la ley por lo menos. Y es uno de los puntos que más reclamos tenemos aquí en la oficina del inquilino, en la dirección, que como vos bien decís, muchas veces sucede que el inquilino o la inquilina tiene algún problema grave, urgente, y que hace o informa a las inmobiliarias o a los dueños sobre este tema, y pasa el tiempo y no se puede solucionar. Hoy el artículo 5 de la ley lo establece claramente, que cuando ese inconveniente es de carácter urgente, vamos a dar un ejemplo, se rompe un caño de agua, esto claramente es un tema que hay que resolverlo rápidamente, allí el inquilino o la inquilina notifica fehacientemente a la parte, a la inmobiliaria, a los dueños sobre ese inconveniente, y ellos tienen 24 horas para poder resolverlo. Si no lo resuelven, allí los inquilinos pueden arreglar ese problema, pedir una factura, y eso luego será descontado en los próximos pagos de las locaciones. Si el inconveniente no es urgente, por ejemplo, algún tipo de humedad que obviamente no sea importante, bueno, allí también se debe notificar fehacientemente a la otra parte, y allí tienen 10 días para arreglar ese problema. Si no, también con el mismo procedimiento, el inquilino o la inquilina puede realizar el arreglo y luego se descontará en los próximos pagos de los alquileres. Claro. Y en cuanto a la rescisión anticipada, y poniéndonos tanto del lado del inquilino como del locatario, ¿hay alguna modificación con lo que ocurre actualmente? Sí, una vez que comienza el contrato de locación, pasados los 6 meses, allí, si el inquilino quiere rescindir el contrato y tiene una anticipación, es decir, que avisa
3 meses antes de la fecha de querer retirarse, no va a tener ningún tipo de penalidad, no va a tener que pagar absolutamente nada. Reitero, pasando los primeros 6 meses de contrato de locación y anticipando 3 meses antes de la fecha de posible retiro. Bien, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la situación que estamos viviendo, la pandemia, la cuarentena. Hubo, lógicamente, alquileres que se terminaron en esta época. ¿Recibieron muchos reclamos acerca de esta situación? ¿Hubo muchos inconvenientes? Sí, la verdad que sí. Cuando comenzó todo el proceso de la cuarentena, bueno, lo primero que hicimos rápidamente, Chavo, por un pedido del intendente Emilio Jatón, es poner una herramienta virtual para que puedan acceder allí los distintos requerimientos, en este caso, de los inquilinos. Allí pusimos en marcha un WhatsApp, que es el 342-5315-450, que obviamente sigue funcionando, y recepcionamos muchos reclamos. Algunos de ellos, por ejemplo, es que, como planteaba el decreto 320, que a principios de marzo el Gobierno Nacional puso en consideración, los inquilinos debían abonar su locación a través de medios electrónicos, cuentas bancarias y demás. Y estaban obligados las inmobiliarias, los propietarios, de generar o de informar esa cuenta bancaria. Bueno, lo que sucedía es que en muchos casos que no se generaba o no se brindaba esa información, allí, bueno, tuvimos que actuar y poner en contacto, obviamente, con las inmobiliarias para que esto sea así, porque lo decía el decreto 320. Otro inconveniente era que cuando se terminaban los contratos de locación y por solicitud del inquilino, porque esto también hay que decir lo que el decreto preveía, que no se podía generar ningún tipo de desalojo hasta septiembre de este año, no se les querían recepcionar las llaves, ¿no? La entrega de la llave al momento de dejar la vivienda. Bueno, un número importante de reclamos que, bueno, fuimos tomando de la oficina y tratando de resolverlo. Te quiero hacer una consulta que tiene que ver con algo importantísimo al momento de alquilar, las garantías, porque, digamos, no había una uniformidad de criterio en cuanto a esto. ¿Y la nueva ley qué dice al respecto? La nueva ley dice que el inquilino le va a poder ofrecer 2 posibilidades a la inmobiliaria para que o al dueño del inmueble para que tomen estas garantías, ya que, como todos sabemos, es un gran problema o era un gran problema, y aquí se agranda el abanico de posibilidades de poner como garantías. Uno que son las cauciones, es un seguro de caución, el aval bancario es otra de las herramientas que se pone a consideración, y también que la misma persona que es inquilino, a través de su recibo de sueldo o a través de su comprobación de monotributista o demás, pueda también ser una de las opciones de garantía que brinde al propietario o al inmobiliario. Perfecto. Clarísimo, Franco. Muy amable por este contacto con Buen Santa Fe. No, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenos días.